Sí, Muy buenas tardes. ahora sí. Ahora sí te Buenas escuchamos tardes, correctamente. gracias. Muchas Bienvenido a gracias Economía por la para Todos. ¿Qué invitación. tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, estaba haciendo un balance, si se quiere, de los feriados que hemos tenido 2024, 16 en total. Pero si contamos los días no laborables, vacaciones en el sector público, por ejemplo, hablamos de 56 días. ¿Son días perdidos? ¿Cómo impacta esto en la economía del Perú? Bueno, quisiera empezar haciendo referencia a un estudio que mencionó el Banco Central de Reserva, en donde se evalúa el impacto de los feriados en 96 economías, en 96 países. Y el cálculo y la estimación final es que un feriado reduce el PBI. Hay sectores que suman, hay sectores que se contraen, pero en el neto hay una pérdida de 0,08%, puntos porcentuales en el crecimiento económico. Permítame dar un ejemplo, Por favor. tomando en cuenta el crecimiento para el 2024, ¿no? Se estima que el crecimiento sería de 3%. Un feriado adicional reduce ese crecimiento de 3%. En el caso de Perú, de 3% Ajá. lo reduce a ¿Y 2,6%. por qué el feriado reduce el O 2 crecimiento? ¿Por perdóname, qué? 2,96%. Ok, pero De ¿por qué? ¿Por 3% a qué? 2,96%. Sería importante comprender Esto, por qué. ¿cuál es la razón de cuál es la razón o qué es lo que ocurre cuando hay un feriado? Ujú. Entonces, uno dice, el feriado incentiva el turismo, sectores como comercio, alojamiento y restaurantes, transporte, son los sectores que se activan un poco más durante el feriado. Pero hay sectores que frenan, los productivos, minería, hidrocarburos, manufactura, construcción, servicios financieros, los servicios gubernamentales y otros pequeños como educación y salud. O sea, uno Ok, puede identificar los sectores que durante el feriado siguen produciendo y puede identificar también los sectores que se frenan por este feriado. Entonces, cuando uno hace el balance entre ambos, entre los que crecen y los que se frenan, tomando datos del PBI del 2023, que es un año, digamos, ya cerrado, con datos oficiales, nosotros tenemos estimado que un 45% del PBI se frena en un feriado y un 19% es el que crece. Entonces, estamos hablando que hay una gran diferencia en el sentido que es mayor la cantidad de sectores que frenan por un feriado. Entonces, muchas claro. veces decimos, ganamos en turismo, es correcto, pero es un sector, o son dos sectores, o son tres sectores los que se favorecen. Pero hay una mayor cantidad de sectores y que tienen un mayor aporte en el PBI, Ok. que son los que... Para entendernos entonces, es más lo que se pierde que lo que se gana en un feriado, ¿correcto? Y eso es importante mencionarlo. El gobierno cuando quiera hablar de un feriado, no tiene que decir lo que ganamos o lo que perdemos, sino en términos netos cuánto sale. Y cuando haces este neteo, bueno, los resultados que nos salen, los resultados de los estudios para los 96 países que hacía referencia hace un momento, la estimación que ha realizado el Banco Central es que hay una pérdida en el PBI. Entonces, Oscar, es importante entender que esto que nos han vendido, por decirlo de alguna manera, relacionado a que los feriados impulsan, dinamizan la economía de un país porque permiten que muchos turistas nacionales se muevan por el Perú, vayan a hoteles, se movilicen, contraten agencias de viaje, no resulta ser del todo beneficioso si ponemos en la balanza todo lo que perdemos. Exactamente. Por eso mencionaba, es importante
que se diga no solamente lo que se gana, sino también lo que se puede estar perdiendo, ¿no? Mira, no estoy contando, no estamos contabilizando, la Cámara de Comercio en este análisis no ha considerado que frena la educación, que se frena la salud, por ejemplo. Los servicios de educación, los servicios de salud quedan frenados en el feriado, sin contar ellos. Y ya el saldo nos sale negativo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a indicar que, sobre todo considerando que en aquellas microempresas, hablamos 95% del universo empresarial, donde la productividad es baja, donde el trabajador obtendrá su remuneración en función de la cantidad de días trabajados. Claro. Entonces no se puede reducir el número de días, es contraproducente. Es complicar a la microempresa, por ejemplo, que no puede pagar una remuneración mínima vital, agregarle más feriados, lo que significa que el trabajador genera menos ingresos para la empresa, por lo tanto, menores posibilidades para pagarle su remuneración. ¿Y por qué el ministro de Economía, el señor Arista, no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Cuando hemos presentado estos nuevos feriados, el 2024 hemos tenido en el calendario un incremento de feriados, el MEF no advirtió de esta situación. El MEF, entiendo que lo que advierte es los beneficios. Exacto. Los ingresos, pero sí. nuevamente... Para el sector turismo, lo que hablábamos, ¿correcto? Efectivamente, ¿no? El Ministerio de Economía cuenta con mucha más información que todos nosotros como para dar un análisis detallado, pero como repito, hay un estudio para 96 países, el estudio del Banco Central, todas las cifras demuestran que hay un efecto negativo, algo que reduce el PBI. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para encontrar un equilibrio, un balance, ¿no? Porque sin duda hay fechas que definitivamente tenemos que celebrar, ¿correcto? Y seguramente tendrán que quedarse como feriados. Pero por lo que señalas, definitivamente hay que encontrar allí un balance, un equilibrio para no perjudicar la economía de nuestro país. Sí, hay que evaluar los últimos feriados, por ejemplo. Hay que empezar evaluándolos en el sentido que si tienen un impacto cercano a fiestas patrias, cercano a fin de año, no podemos estar dando más días, en el sentido de que bajo el argumento de mayor turismo, ¿no? El turismo es en julio, en diciembre, entonces días cercanos, el efecto, si va a tener un efecto sobre el turismo, será menor. Será menor. Empecemos con eso. Y en ese sentido, la Cámara de Comercio de Lima, tengo entendido que ha presentado una iniciativa legislativa, ¿correcto? Para reducir, en pocas palabras, ¿no? Reducir el número de feriados. Sí, efectivamente. La Cámara de Comercio hace unos días ha presentado una iniciativa en el Congreso de la República para plantear la reducción de feriados, sobre todo los últimos, el 7 de junio, que es la batalla de Arica, Día de la Bandera, el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho, el feriado por conmemoración al sacrificio del capitán José Abelardo Quiñones, que evidentemente son fechas muy importantes y muy trascendentes para el país, pero que muchas de ellas tienen un impacto regional, ¿no? Se celebran en una región, no se celebran en todo el país. No vamos a parar toda la economía para celebrar una actividad que puede ser regional, ¿no? ¿Y cuántos feriados deberían quedar entonces? Si quitamos esos que estamos mencionando, los últimos, ¿no? Que fueron determinados precisamente para 2024, para la Cámara de Comercio de Lima, ¿cuántos feriados deberían quedar con el fin de que nuestra economía continúe también caminando? Sí, estamos proponiendo que se reduzcan 4 feriados. Ok. ¿Sí? Con lo cual teníamos en total 16 feriados. Quedarían 12. Y nos quedaríamos con 12, ¿no? O sea, lo ideal sería quedarnos con esos 12 feriados y volarnos, en todo caso, los otros 4. Y evaluar los demás. O sea, no solamente estamos planteando 4, pero es necesario evaluar todos los feriados
para, para entender si se justifica frenar la economía, como decimos, Claro, frenar claro. la economía y afectar el PBI y el ingreso potencial de los trabajadores. Es un punto interesante, ¿no? Porque definitivamente las cifras lo dicen claramente, ¿no? Es más lo que perdemos que lo que ganamos. En ese sentido, ya para finalizar, ¿han tenido alguna respuesta del legislativo? ¿Han conversado con las bancadas? ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir esta iniciativa? Bueno, la Cámara de Comercio presenta la iniciativa legislativa y estamos llanos a dialogar con las bancadas que lo crean conveniente para llegar a un consenso. Nosotros podemos explicar estas metodologías que se han desarrollado y existe bastante literatura al respecto como para tener una buena justificación y proceder a este replanteamiento y reducción del número de feriados en el país. Muy bien, Óscar, muchas gracias. Estaremos pendientes de la respuesta respectiva del Legislativo, del Congreso de la República. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, aquí en ECO.